No sé si me voy a entender. ¿Puede dar Y, otro ejemplo, por abogada? ejemplo, en ese mismo ejemplo de contrato, el contrato de arrendamiento, solo el arrendador está obligado a respetar su obligación. No está obligado, por ejemplo, yo le alquilé un inmueble a Junior, quien tiene una obligación conmigo y debe respetar ese contrato y todas las cláusulas ahí, es Junior, no es Auto. Entonces, en esta clasificación, lo que nos quiere decir es que los relativos eh, están, ¿cómo se puede decir? Simplemente obligan o son exigibles o son respetables por la persona que tiene la obligación o por las partes que tienen la obligación. ¿Clara o no Abogada, clara? abogada, yo sí tengo la pregunta. O sea, hay un contrato. El contrato está hecho por Juan a Pedro, pero quien tiene que cumplir esas obligaciones es Pedro, porque es el que va a arrendar. Entonces, y no es Juan como el dueño que debe de cumplir, o sí debe de cumplir porque hay algunas obligaciones para el dueño del hogar y el dueño que está haciendo el contrato. Una característica de los contratos es la bilateralidad, es decir, que hay dos partes y ambas partes tienen derechos y tienen obligaciones. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento entre Juan y Pedro. Juan le arrenda un inmueble a Pedro. Pedro tiene el deber de pagar el alquiler de ese bien, pero también tiene el derecho de disfrutar de ese bien y que ese bien esté en las condiciones óptimas para vivir en él. Por su parte, Juan tiene el derecho de recibir una mensualidad por ese inmueble, pero también tiene el deber de tener el inmueble en condiciones adecuadas para la vida humana o habitable, pues. Entonces, en un contrato siempre, el contrato es bilateral o multilateral, ¿verdad? Pero todas las partes tienen obligaciones, todas las partes tienen obligaciones. Lo que podemos hacer al final de esta clasificación es hacer una pequeña tablita como para diferenciar cada clasificación, como un plus, ¿verdad? Para que puedan tener como mayor claridad Ana Cecilia y Xiomara. Ana Cecilia. Abogada, buenos días. Abogada, siguiendo con el ejemplo del contrato, digamos, un contrato comercial, pero que no esté en la cláusula que muchos propietarios de edificio dicen de que al momento de no cumplir con el tiempo establecido se le tiene que pagar el resto del tiempo, digamos pues que un año, pero esa empresa no cumplió con el tiempo establecido, pero no está fijado en el contrato, pero siempre el propietario del edificio dice que sí debe de cumplir con el pago de los meses que no cubrió. La ley lo establece. La ley lo establece. Y la ley lo establece. Si la ley no lo establece y las partes no llegaron a un acuerdo al respecto, no puede ser exigido. Y si está plasmado, y si no está plasmado en el contrato. Y la ley lo establece. Sí, si no está plasmado en el contrato, cualquier condición que las partes no hayan llegado a un acuerdo, pero la ley habla al respecto, tiene que hacerse como la ley lo establece. Recuerden la supletoriedad de la ley en materia contractual. Si las partes no acuerdan algo, se va a estar a lo dispuesto en la ley o en la norma. Xiomara y luego Keila. Bien, Luego abogada. Wendy. Voy en retrospectiva. Con relación a la clasificación de los derechos subjetivos que está la propia conducta y la conducta ajena, entonces lo resumo así. El derecho de la propia conducta me permite actuar por mí misma, es decir, a exigir mi propio derecho. En cambio, la conducta ajena, hay una persona a quien yo le voy a exigir respete un derecho.
Con relación a los derechos relativos y derechos absolutos, en los derechos absolutos no están condicionadas ninguna obligación jurídica, es decir, es simplemente que la sociedad reconozca los derechos como tal. Y en tanto los relativos nacen de una relación jurídica contractual previa. ¿Es así? Completamente, Ok, gracias. completamente. Vamos a ver, creo que Keila, Abogada. luego Wendy. Estos se podrían ver como procedimientos, el absoluto y el relativo, para que se den los subjetivos o como. Es que esos ya son subjetivos. Los derechos relativos y los derechos absolutos son una clasificación de los derechos subjetivos. Pero se podrían ver como procedimientos, como. Es decir, como que alguien tiene que peticionarlos frente al Estado o frente a otra persona. Ajá. Por ejemplo, en el caso de los derechos absolutos, yo puedo instar a valga la redundancia de palabras, instar ante un órgano del Estado, una institución o poder judicial, si uno me ha sido violentado, como para que se me reconozca y se me respete, ¿verdad? Y en caso de los relativos, también puedo acudir a una instancia legal si la otra parte ha violentado su obligación o ha incumplido su obligación. No son procesos, pero sí pueden llegar a un nivel de proceso. Es que solo son derechos. Pero si esos se ven violentados, sí pueden llegar a una instancia procesal o administrativa. No sé si esa es su pregunta, Keila. Sí, abogada. Ok. Por ejemplo, bueno, lo voy a explicar ahorita para que vayamos mejor, más claro, porque al final les iba a hacer un resumen. Pero lo voy a explicar ahorita, porque de acuerdo a lo que consultaba Andrea, puede haber como una confusión entre lo que son los derechos de la conducta ajena y los derechos relativos. Ustedes, en sus propias palabras, ¿pueden establecer una diferencia entre ellos? ¿No? Ok. Entonces, Abogada, hola, sí, dígame. según lo que puedo captar, ¿será que el derecho a la conducta ajena es, por la palabra conducta, es algo que se hace, se actúa, y no hay algún contrato vigente? Y mientras que en la relativa me dice que hay nace la obligada y una relación jurídica previa, o sea que en la relativa tiene que haber un contrato y no es como una conducta como tal. Sí, podría ser. Sí, sí, está bien. Solo lo vamos a complementar un poquito. Andrea. Entonces yo creo, ¿verdad?, que el derecho relativo es lo que puedo exigir legalmente frente a alguien y la conducta ajena es lo que la otra persona hace o deja de hacer y que me puede afectar en el derecho relativo. También, también. Ok, las dos ideas están muy bien. Solo quiero como aclararlo para Abogada. que no nos vayamos a confundir, pero están muy bien, la verdad. Keila y Cintia. Abogada, bueno, yo pienso que de la derecho de conducta ajena se ejerce más para, o sea, como exigir una buena conducta, o así. Y el otro es para exigir como un contrato o algo así. Muy bien. Vamos a ver, Cintia. Como por ejemplo, abogada, en el de la propia conducta, como por ejemplo ahorita las votaciones, que yo decido por quién votar, ¿verdad? Por decirlo. Y en el caso de la conducta ajena es, por ejemplo, si yo tengo un niño, le puedo exigir al papá su manutención, algo así, no sé. Sí. Sí. Xiomara. Creo que Wendy también tiene. Yo lo veo que la conducta ajena depende de mí, de lo que yo voy a hacer, porque usted decía dar, hacer o no hacer, pero entre ese dar, hacer o no hacer hay una exigencia, sobre todo en el dar.
¿verdad? Viene de mí para otros. En cambio, el relativo tiene que ver una relación contractual entre dos, tres personas, bilateral, tripartita, como sea. Ok. Wendy, Buen día. buen día. En caso del derecho relativo recae sobre la conducta porque depende que otra persona cumpla con esa obligación. ¿Y en el otro? Ok. No está mal, solo quiero que aclaremos algunos puntos muy importantes que sí están como entre si son peras o son manzanas. Ok, cuando nosotros hablamos de derecho a la propia conducta, necesito que pongan atención, jóvenes. Estos temas ya se ponen como un poquito más complejos. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos del derecho a la conducta ajena, estamos hablando del derecho que permite exigir que otra persona haga o no haga algo. Existe una obligación jurídica también en los derechos a la conducta ajena. Ejemplos, cobrar una deuda, exigir alimentos, como decía Cintia, exigir el pago de un salario, exigir la entrega de una casa vendida. La pregunta clave aquí es, ¿tengo derecho a exigir algo de alguien para determinar si es un derecho a la conducta ajena? Y los derechos relativos, por su parte, son los que solo se pueden exigir contra personas determinadas. Esa es la diferencia. Los relativos se exigen a personas determinadas, mientras que los de conducta ajena solo nos dicen que se pueden exigir a otra persona, pero no nos habla de una persona determinada o a otras personas que hagan o que no hagan. En los relativos, estos derechos no obligan a todas las personas, solo a personas concretas. Ay, bueno, no me quiero meter a eso. Ejemplos, el derecho del arrendador contra el inquilino, el derecho del colaborador contra el empleador, el derecho del comprador contra el vendedor, derecho del acreedor contra el deudor. En los relativos ya está determinada por ley la persona a quien yo le voy a exigir el respeto o el cumplimiento de esa obligación. Y en la primera clasificación es, ¿tengo el derecho a exigir? ¿Es exigible? ¿Es exigible? Y solamente habla de que, bueno, yo se lo puedo exigir a Aurora y se lo puedo exigir a Cintia. En los de la conducta ajena, pero en los relativos no. Se lo tengo que exigir obligatoriamente a la persona con la que se tiene la obligación jurídica directa. Existe una obligación jurídica directa. En los otros también existe una obligación jurídica, pero no nos dice que es directa. Esa es la diferencia. Rigoberto. Bueno, este es un caso que me está ocurriendo a mí. Yo estuve trabajando con una empresa por un año, es una persona autónoma aquí en España y resulta ser de que, bueno, me canceló el contrato el 31 de diciembre, pero no me pagó los derechos adquiridos, por decir así, y solo había tomado un día de vacaciones. Entonces, ¿De cuánto tiempo? ahora yo hice un procedimiento con un bufete de abogados y ahora le están exigiendo sus pagos, incluso con intereses, porque desde el 31 de diciembre hasta la fecha, ella no me pagó lo que era el finiquito y no me pagó las vacaciones no gozadas ni pagadas. Entonces, eso es conducta ajena, sería. En este caso pasa a ser relativa, Relativa, ¿no? Porque estoy exigiendo. porque es la obligación de quien era su patrono. Es una relación entre patrono y colaborador. Entonces ya está a quién usted le tiene que exigir. Oh, perfecto. Sí. ¿Cómo estamos con esta clasificación, jóvenes? Ya vamos entendiéndole.
Ya, Ahí se va amalgamando, abogada. Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Con todos los el- ejemplos. Su idea de hacer un cuadro conceptual ahí y poner, o sea, por ejemplo, derechos, poner las 4 columnas, los de los propia conducta, los de la conducta ajena, los relativos y los absolutos, yo creo que sería como de gran ayuda Y hacer los que eso. faltan, porque faltan clasificaciones. Por eso les decía yo que al final de la clasificación hacerlos todos, porque los vamos a incluir todos, pues no solo los que vamos viendo hasta ahorita, porque la clasificación todavía nos falta. Son Sí, creo pero que 4 puntos más, entonces sí es importante que lo tengamos claro. sí, desde la Pero yo base, digo, porque si no, sí, Sí, claro. no se pierdan ninguna clase, porque no quiero decir que está difícil, porque realmente no lo está, pero sí está un poquito complejo en relación al primer parcial y son bastantes temas y no se lo voy a resumir. Tenemos que ver todo el contenido. O sea, yo lo puedo resumir en la explicación, ¿verdad? Pero aquí tenemos, para los que han llevado clases conmigo, que les he dado resumen, ¿verdad? Cintia, por ejemplo, que ha llevado clases conmigo, lo sabe, creo que hay otro. Pero este tipo de contenido no se lo puedo resumir. Entonces tenemos que ver, hay materiales de 16 páginas. Entonces, tenemos que verlos completos, necesitamos que nos conectemos a clase, tenemos que hacer la actividad y para el día de examen ya tenemos que haber terminado, así que no nos perdamos ningún día de clase, porque esto está complejo, requiere atención, requiere explicación. Y yo les aconsejo que vayan estudiando, que temas que vayamos viendo lo vayan estudiando, para que tengamos facilidad de comprensión. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí y nos vemos mañana. Primero Dios. Buenos días. Gracias, Hasta luego, abogada. día para Feliz todos. tarde. Gracias, abogada. Para servir. Ok. un hielo y un patatón. Sí. Abogada, Glenda. una pregunta, por favor, antes de que Dígame. nos vayan. Fíjese que en el caso de nosotros, pues, se mandó lo del trabajo que nos pidió. Ya lo había subido ya se había subido a la plataforma, pero se tenían que hacer las correcciones que ayer se hicieron. En ese caso, que yo no lo logré subir el corregido, abogada, me va a perjudicar. Pero porque porque no lo subió, si se le dio tiempo hasta las 23:59, si no me equivoco. Me quedé en espera que las compañeras que les tocaba a ellas hacer las correcciones notificaran al grupo que lo mandáramos. Y no confirmaron, pero ellas sí lo enviaron y yo sí me quedé en el aire y no pude enviar el corregido. Entonces no sé cómo hacer en ese caso, abogada. Escriban por privado. Está bien, abogada, gracias. Bueno, aquí nos quedamos. Feliz día, jóvenes. Igual a usted, abogada. Ok.